Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que Cristo te ama. 3 de enero 2022. Lunes, primera lectura, primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios, hecha hombre, es Dios, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De éste han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 2. Yo te daré en herencia las naciones. Anunciar el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones, y como propiedad toda la tierra. Yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Yo te daré en herencia las naciones. Evangelio, Mateo 4, versículo 12 en adelante. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Los seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania,
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a María Peña. Oramos por ella porque está enferma con el COVID. Y también pedimos saludos a Jesús Vadillo. Gusto en estar con ustedes, hermanos. Feliz año nuevo. Ojalá que se la hayan pasado bonito con su familia, con sus seres queridos. Le damos gracias a Dios que nos da un año más de vida y que este nuevo año 2022 sea de mucha bendición para nosotros, para nuestras familias y para todos los que nos rodean, para que llegue a ellos la palabra de Dios. Y justamente en el mensaje de este día, hermanos, se trata de eso, de aquellos que nos escuchan y de aquellos que no nos escuchan. Veamos, en la primera lectura nos dice así, al final: ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas. Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice, ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo les escucha. Pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Hermanos, desde el principio, desde que vino Jesucristo, hay esta guerra del que escucha a Dios y el que no escucha a Dios. Esta guerra entre los que siguen al Señor, los que aman a Dios y los que no aman al Señor. Jesús lo experimentó, los apóstoles lo experimentaron y nosotros lo seguimos experimentando. Nos dice la lectura, ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado sobre los falsos profetas. Entonces nos dice aquí, dice, ellos son del mundo y enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha. Dice, pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. A veces nosotros les hemos hablado a personas de las cosas de Dios, del amor de Dios. Les hemos hablado de seguir a Cristo Jesús. Y muchas veces no nos han escuchado. Muchas veces se hacen de los oídos sordos. Pero no nos debemos de desanimar porque esto lo atravesó Jesucristo. Esto lo atravesaron los apóstoles y muchos santos. Ha habido santos que han sido muy exitosos en llevar la palabra de Dios y ha habido muchas conversiones a través de ellos. Pero también ha habido muchos santos que no han tenido mucho éxito en convertir almas. Ha habido muchos santos que tal vez convirtieron a uno o a dos. Pero recordemos que Dios no se basa en los números. Dios no se basa en las cantidades. Porque recordamos cómo en el Evangelio dice la palabra de Dios que seguían a Jesús miles de personas. ¿Recuerdan cuando le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños? Cuando le dio de comer a 4,000 personas sin contar mujeres ni niños. O sea, eran mucho más de eso. Entonces, hermanos, Dios no se basa en los números. Recuerdan que seguían miles de personas a Jesús. Y cuando Él murió, ¿cuántos estaban junto a la cruz, junto a Él? ¿Cuántos siguieron fieles a Jesús? Juan, María, su madre, y otras 2 Marías, María Magdalena y María la de Cleofas. Imagínate, 4 personas estaban al pie de la cruz de Jesús cuando lo seguían miles. Cuando miles fueron los ciegos que fueron sanados, los sordos que fueron sanados, los paralíticos que fueron sanados. Todas las personas que seguían a Cristo, ¿dónde estaban? Entonces, hermanos, Dios no se basa en los números.
Hay un beato que próximamente va a ser santo, se llama Carlos de Foucault. Él es un santo, es un beato, perdón, va a ser santo. Es un beato que él tenía toda la intención de convertir a los musulmanes. Él se fue por allá a aquellos países del oriente. Se fue a predicar la palabra de Dios. Y desafortunadamente, hermanos, él escribe en su diario que no pudo convertir a ninguno, sino que cuando ya vio que no pudo convertir a ninguno, mejor se integró en su comunidad, no se hizo musulmán, él siguió siendo sacerdote católico, pero vivió entre ellos, oraba por ellos, él celebraba la misa, tal vez por ahí algunos poquitos católicos que había, y así murió, dejó un diario escrito. ¿Y por qué llegó? ¿Por qué va a llegar a ser santo? ¿Por qué la iglesia ha visto que él tuvo santidad? ¿Por qué? Porque él vivía con mucho amor. Amó a los hermanos musulmanes. Llevó la Eucaristía. Celebraba la misa. Y su intención de todo corazón era convertirlos, pero no podía, no pudo. Ahora hay más de 1000 personas en el mundo entero que siguen su espiritualidad de él, que leen su diario, leen su vida, leen su biografía de él escrito por otras personas y les cautiva su modo de vivir, les cautiva lo que él hizo, lo que él luchó, su espiritualidad de vivir una vida en silencio, una vida retirada del mundo, una vida llena de amor de Dios, una vida de sacrificio, una vida donde él amó a Dios con todo su corazón, amó a sus hermanos musulmanes de todo corazón y no convirtió a nadie, Entonces, hermanos, a veces nosotros quisiéramos convertir al mundo entero. Quisiéramos convertir a toda nuestra ciudad, a todo nuestro barrio, a todo nuestro pueblo, a todo nuestro país. Quisiéramos convertirlos, pero muchas veces no podemos. Y a veces yo pienso que los que más queremos convertir son nuestros familiares. Es nuestra familia, el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, las personas que más amamos. Y muchas veces no se convierten. Pero hoy el Señor nos da esperanza y nos dice, ánimo, tú sigue firme en tu fe, tú sigue orando. Tal vez nosotros, algunos de nosotros o varios de nosotros lleguemos a ser santos. Lleguemos a ser santos, no tanto, pues, santos como los santos que hay en la iglesia, no, que San Pedro, San Pablo, así, sino santos ante Dios, santos ante su presencia, santos que Dios vea que tenemos un corazón santo. No tanto un santo sobre los altares, sino un santo que Dios diga, este hijo mío luchó por la santidad. ¿Sí? Entonces, no nos desanimemos, hermanos, hermanas, si no podemos convertir a nadie. No nos desanimemos porque Dios está en lo más pequeño, Dios está en lo más simple. Y si nosotros hacemos todo con amor, y hacemos todo con perseverancia, hacemos todo con amor a Dios y por amor al prójimo, eso es lo importante, Y aún así, sigamos hablando de Dios, sigamos predicando, sigamos compartiendo versículos de la Biblia, sigamos hablando del Señor a los demás, a nuestros familiares. Si no se convierten, ni modo. Pero la intención allí estuvo. Amén, hermanos. Feliz 2022 y que este año sea de mucha conversión, sea de mucha bendición, sea de mucha mucha fe en el Señor, que nos anime a tener buenos propósitos de amar más a Jesús, de entregarnos más a Él, de leer más la palabra de Dios, de rezar más el rosario, de ir más a misa, de ir más al Santísimo, de ir más a visitar al Señor
en su presencia, en su templo, en su iglesia. Que el Señor te bendiga, nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús, Señor. Hoy te damos gracias por un día más de vida, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Tú eres grande y misericordioso, tú eres grande y poderoso y estás con nosotros. Tu mano, Señor, nos abre paso, nos abre camino en medio del monte, en medio de la selva, en medio del bosque, en medio de las aguas turbulentas, Señor. Tu mano poderosa nos abre el paso. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque tu palabra está viva en nuestro corazón. Tu palabra nos ayuda a conocerte más, a profundizar en tu amor y a conocer este Dios tan grande y misericordioso que eres tú. Cuando todo esté perdido y te cansas de luchar, cuando todo esté en tinieblas y tu sol no brille más, cuando busques a un amigo, alguien para tú confiar, cuando un niño no sonría y amor no existe más, búscalo a Él, búscalo a Él. Él te dará lo que nunca has recibido. Búscalo a Él, búscalo a Él. Él te responderá como nadie te ha hablado. Búscalo a Él, búscalo a Él. Él iluminará tu oscuridad con su luz. Búscalo a Él. Te busco a ti, Señor. Busco tu rostro, busco tu presencia. Busco, Señor, tu palabra. Busco tu ayuda, Señor, en medio de mi angustia, de mi agonía, en medio de mi necesidad. Busco tu luz, Señor, en medio de mi tiniebla. Ilumíname hoy, Señor, con tu lámpara de vida. Ilumíname hoy, Señor. Enciende mi vela. Cuando andar en los caminos sea rutina y soledad, y las flores y los campos marchitados lucirán, y si estás ya muy cansado y a Dios ruegas tu final, si te sientes afligido y con ganas de llorar, búscalo a Él, búscalo a Él. Él te dará lo que nunca has recibido. Búscalo a Él, búscalo a Él. Él te responderá como nadie te ha hablado. Búscalo a Él, búscalo a Él. Él iluminará tu oscuridad con su luz. Búscalo a Él. Ven a mi vida, Señor. Entra en mí y lléname de ti. Te necesito, me haces falta. No me dejes solo, Señor. Acude a mi petición.
escucha mi oración. Amén.